Mi nombre es Esperanza García Morales. Tengo 44 años y esta es la historia más trascendental de mi vida. Es una historia marcada por la traición, el amor, la injusticia, pero también por la fuerza de la verdad. Esa que logra salvar a una familia cuando todo parece perdido. Nací en un pequeño pueblo de Oaxaca, San Pedro Mixtepec, un lugar donde las casas eran de adobe, las calles de tierra, y donde todos se conocen desde siempre. Mi padre, don Esteban García, trabajaba en el campo desde el amanecer hasta la puesta del sol, cultivando maíz. Mi madre, doña Soledad Morales, lavaba ropa para otras familias con el fin de apoyar en los gastos. Éramos pobres, sí, pero en nuestra casa nunca faltaron el amor ni la dignidad. Cuando cumplí 18 años, la vida nos golpeó duro. Mi papá enfermó de diabetes. Los medicamentos eran demasiado costosos, mucho más de lo que podíamos reunir, con lo poco que daba la tierra. Mi hermano Joaquín, de apenas 15 años, aún estaba en la escuela y mi hermana Guadalupe, con 13, soñaba con convertirse en maestra. Yo sabía que debía hacer algo para ayudar. Una noche, mientras bordábamos junto al fuego, mi mamá me dijo: «Esperanza, hija mía, en la Ciudad de México hay trabajo para muchachas como tú. Trabajo honrado en casas de familia. Mira a Mercedes Hernández, la comadre de tu tía Consuelo. Estuvo allá 5 años y mandó dinero para los suyos». La idea me asustaba, pero también me llenaba de esperanza. Nunca había salido de mi pueblo. No conocía la gran ciudad, ni su ruido, ni sus edificios interminables. Sin embargo, si eso significaba conseguir dinero para los medicamentos de mi papá y que mis hermanos siguieran estudiando, el sacrificio valdría la pena. 3 semanas después, con una maleta prestada y el corazón dividido entre sueños y temores, me subí al autobús rumbo a la capital. Mi madre me había cosido mis mejores vestidos, me entregó un collar de perlas falsas que heredó mi abuela y me arrancó una promesa: escribirle cada semana. «Cuídate mucho, hija. No olvides de dónde vienes. Camina siempre con la cabeza en alto y el corazón limpio. Dios te protegerá». El viaje duró 8 horas. Cuando llegué a la central de autobuses, me sentí como una hormiga perdida en medio del desierto. Todo me abrumaba: la multitud, el ruido, los coches, los edificios que parecían rozar el cielo. Pero tenía una dirección en la mano: Lomas de Chapultepec, la casa de la familia Mendoza. Después de tomar varios camiones y preguntar a decenas de personas, llegué finalmente a esa colonia que parecía de otro mundo. Allí las casas eran como palacios, con jardines inmensos, fuentes y autos de lujo estacionados afuera. Con mi vestido sencillo y mis zapatos gastados, me sentí diminuta. Pero recordé las palabras de mi madre: la cabeza en alto. La mansión de los Mendoza era la más impresionante de todas. Una reja dorada, un jardín que parecía parque y una fuente con un ángel en el centro. Toqué el timbre con las manos temblorosas. La puerta la abrió una mujer mayor, elegante, de cabello blanco, perfectamente peinado, vestida con un fino traje azul claro y luciendo unos aretes de perlas que brillaban al moverse. Me miró fijamente y preguntó con voz suave, casi como un susurro: «¿Tú eres Esperanza?». «Sí, señora. Vengo por el trabajo de empleada doméstica. Soy doña Carmen Esperanza Mendoza de Herrera. Pero puedes decirme simplemente doña Carmen». «Pasa, hijita. ¿Debes venir cansada del viaje?». Desde aquel primer instante, doña Carmen me trató con una bondad que no esperaba. Me llevó directamente a la cocina, un espacio tan grande que superaba por mucho el tamaño de toda mi casa en Oaxaca. Ahí me sirvió un tazón de chocolate caliente acompañado de pan dulce. «Siéntate, descansa. Luego te enseñaré la casa y te explicaré lo que necesito que hagas». Mientras yo bebía aquel chocolate que me reconfortó el alma, doña Carmen comenzó a contarme su historia. Había quedado viuda 5 años atrás, cuando falleció don Alejandro Mendoza, su esposo. Su único hijo, Alejandro Mendoza, había heredado la empresa familiar de construcción y, con esfuerzo, la hizo crecer enormemente. Ahora levantaba edificios, centros comerciales y fraccionamientos por toda la ciudad. «Es un buen muchacho»,
me decía con orgullo. Pero desde la muerte de su papá se refugia en el trabajo. Día y noche está ocupado en juntas, viajes de negocios y obras. Casi no lo veo. Creo que el trabajo es su manera de no enfrentar la tristeza. Yo, con cierta timidez, le pregunté si no se sentía sola. Ay, sí, hijita. Esta casa es demasiado grande para vivirla sola. Por eso necesito a alguien que me ayude con los quehaceres, pero también que me acompañe, que comparta las comidas conmigo y que haga que este lugar vuelva a sentirse como un hogar. Esa misma tarde me mostró la casa. Era imponente. 3 pisos, 8 recámaras, 5 baños, 2 salas, un comedor formal y otro más pequeño, una biblioteca repleta de libros, un estudio, una cocina enorme con despensa, cuarto de lavado, cuarto de planchar y hasta un pequeño elevador. El jardín era otro mundo. Tenía una alberca, una cancha de tenis y rosales por todos lados. Con una sonrisa melancólica, me dijo: «Mi esposo plantó estas rosas. Cada aniversario me regalaba una nueva. Por eso tengo 35 años de recuerdos aquí». Mi habitación estaba en la planta baja, cerca de la cocina. Era modesta pero acogedora. Una cama individual, un ropero, un escritorio y una ventana que daba justo al jardín de rosas. Para mí, era el cuarto más hermoso en el que había dormido. Esa primera noche, doña Carmen me habló con ternura. «Esperanza, aquí no eres solo la empleada, eres parte de la familia. Quiero que te sientas en confianza, que me cuentes de tu gente, de tu pueblo y de tus sueños». Así comenzó mi nueva vida en la Ciudad de México. Me levantaba cada día a las 5 de la mañana para preparar el desayuno. Doña Carmen era muy tradicional. Café de olla, pan dulce, tortillas recién hechas, huevos con chorizo o chilaquiles rojos en días especiales, siempre acompañados de fruta fresca. Don Alejandro, hijo, cuando estaba en casa, resultó muy distinto a lo que imaginaba. Tenía 42 años, alto, cabello negro con algunas canas en las sienes que le daban un aire distinguido. Siempre lo veía con trajes elegantes, hablando por teléfono, revisando planos y firmando documentos. Sin embargo, jamás fue grosero conmigo. Al contrario, me saludaba con respeto, me agradecía cada desayuno y de vez en cuando me preguntaba por mi familia en Oaxaca. «¿Cómo está tu papá, Esperanza?» «Mejor, gracias a las medicinas, don Alejandro». «Qué bueno. Si algún día necesitas ir a visitarlos, solo dímelo». Esos primeros meses fueron los más felices de mi vida. Cada 15 días mandaba dinero a Oaxaca. Mi padre pudo seguir con sus tratamientos, Joaquín continuó en la escuela y Guadalupe empezó clases extra de matemáticas porque quería cumplir su sueño de ser maestra. Yo me sentía útil, querida, parte de algo importante. Con doña Carmen forjamos un vínculo cercano. Por las tardes, después de terminar mis labores, nos sentábamos en el jardín a tomar café y conversar. Las tardes con doña Carmen se llenaban de historias. Ella me hablaba de su juventud, de cómo conoció a don Alejandro padre, de su matrimonio y del nacimiento de su hijo. Yo, a mi vez, le compartía recuerdos de mi pueblo, de las tradiciones y de mi familia. Un día me miró con ternura y me dijo: «¿Sabes, Esperanza? Tú me recuerdas mucho a mí cuando era joven. Yo también vine del interior, de un pueblito de Michoacán. También dejé a mi familia en busca de un futuro mejor». Yo la escuchaba sorprendida. «¿En serio, doña Carmen?» «Sí, hijita. Trabajaba como secretaria en una oficina del centro cuando conocí a mi esposo. Era joven, guapo, trabajador, pero lo que más me enamoró fue su corazón. Lo amé antes de fijarme en su dinero. Su madre al principio no me aceptaba. Decía que yo no era de su clase social, pero él luchó por nuestro amor. Me defendió y se casó conmigo a pesar de las críticas. Fueron 35 años de felicidad junto a él. Qué historia tan hermosa, señora. Por eso te entiendo, Esperanza. Yo sé lo que es dejar tu hogar, sentirte sola en una ciudad enorme, pero también sé que cuando encuentras una familia que te quiere de verdad, ya no importa dónde naciste.
Sus palabras calaban en mi corazón. Yo comenzaba a sentir que aquella casa realmente se estaba convirtiendo en mi hogar. Los domingos eran mis días favoritos. Don Alejandro no trabajaba, así que desayunábamos los tres juntos. Doña Carmen siempre preparaba algo especial: mole con pollo, arroz rojo, frijoles refritos, tortillas hechas a mano y agua de Jamaica. Después de comer, él se iba a jugar golf con sus amigos, mientras nosotras nos quedábamos viendo telenovelas o cuidando el jardín. Con el tiempo, doña Carmen me decía cada vez más seguido: «Ay, Esperanza, ¿qué haría yo sin ti? Eres como la hija que nunca pude tener». Incluso don Alejandro empezó a incluirme en sus detalles. Para mi cumpleaños me regaló una televisión pequeña para mi cuarto y una cadena de oro con una medalla de la Virgen de Guadalupe. Es para que no te sientas sola y recuerdes que eres muy importante para esta familia. Así pasaron 2 años plenos de tranquilidad y rutina feliz. Mandaba dinero a Oaxaca cada 15 días. Mi padre mejoraba con sus medicinas, Joaquín terminó la preparatoria con excelentes notas y Guadalupe seguía aferrada a su sueño de ser maestra. Yo me sentía útil, querida, parte de algo importante. Pero esa calma se rompió el día que ella apareció. Su nombre era Isabela Vázquez Salinas, una mujer de 36 años, de belleza impresionante, siempre impecable, ropa de diseñador que valía más que todo mi salario anual, maquillaje perfecto, cabello rubio reluciente, y según ella trabajaba como relacionista pública para empresas importantes, organizaba eventos y se codeaba con la gente más influyente del país. «Es una mujer muy interesante, mamá», le dijo un día doña Carmen. «Ha viajado por todo el mundo, habla 3 idiomas y sabe mucho de arte y cultura. Me da gusto, hijo. Ya era hora de que pensaras en formar una familia». La primera vez que vi a Isabela fue un sábado por la noche. Yo estaba en la cocina preparando la cena porque don Alejandro había pedido un menú especial. Cuando sonó el timbre y abrí la puerta, quedé impresionada. Allí estaba ella, Isabela, radiante con un vestido negro elegante, tacones altísimos, joyas que brillaban bajo la luz y un perfume costoso que impregnaba todo a su alrededor. «Tú debes ser la empleada», me dijo sin siquiera mirarme a los ojos. «Soy Isabela Vázquez, la novia de Alejandro». «Mucho gusto, señorita. Soy Esperanza. Pase, por favor». Pero en cuanto cruzó la puerta, noté algo extraño en su mirada. Observaba cada rincón de la casa, como quien evalúa el precio de cada cosa. Desde entonces sentí en mi interior que algo en ella no estaba bien. ¿Pero qué podemos hacer? Isabela ya convenció a Alejandro, pregunté desesperada. No lo sé todavía, pero vamos a encontrar la manera. Esta es su casa, su hogar. Nadie tiene derecho a sacarla contra su voluntad, respondí, decidida. Esa noche no pude dormir. Tenía que proteger a doña Carmen, pero no sabía cómo. Isabela era astuta y manipuladora. Había logrado sembrar dudas en Alejandro sobre la capacidad de su madre, y yo era solo la empleada de un pueblo de Oaxaca. ¿Cómo iba a enfrentarme a una mujer tan sofisticada y con tanto poder? Aún así, cada vez que recordaba a doña Carmen llorando entre las rosas, supe que no podía quedarse de brazos cruzados. En los días siguientes, la pesadilla se intensificó. Isabela aumentó sus visitas y sus excusas. Venía a ayudar con papeles, traía catálogos de residencias lujosas, preguntaba si podía medir las ventanas para cortinas nuevas, todo con la finalidad real de convencer a doña Carmen para que aceptara marcharse voluntariamente, y al mismo tiempo sembrar más dudas en la cabeza de Alejandro. Empezó a repetir historias falsas para construir su versión. Ayer tu mamá tardó 20 minutos en encontrar sus lentes y los tenía puestos. Esta mañana me preguntó 3 veces qué día era. Mentira tras mentira, como cuando dijo que encontró las pastillas de la presión en el refrigerador, que, por la forma convincente en que las planteaba, hicieron que Alejandro las creyera. Fue entonces que decidí documentarlo todo. Saqué el celular que don Alejandro me había regalado en mi cumpleaños y comencé a grabar las conversaciones de Isabela en secreto. Al principio me daba miedo. ¿Y si me descubrían? ¿Y si me despedían?
Pero ver sufrir a doña Carmen me dio coraje y valor. La primera grabación la hice un jueves por la tarde. Isabel había llegado con folletos de residencias y desplegó su teatro con la paciencia de quien prepara su plan. Habló de una residencia en Polanco con chef francés, spa, peluquería y hasta un pequeño casino. Mencionó que ahí habría nutriólogos y dietistas, y que las comidas serían mejores que las tortillas caseras que yo preparaba. Insultó, sin decirlo en voz alta, los rosales que doña Carmen tanto amaba, calificándolos implícitamente de viejos y obsoletos. Para Isabela, aquello era algo que había que mejorar con paisajistas profesionales. La conversación estaba tendida para que doña Carmen empezara a verse a sí misma como una carga para su hijo. Alejandro está preocupado, decía Isabela. ¿Y si se cae por las escaleras? ¿Y si olvida cerrar la llave del gas? Él tiene un imperio que levantar. Poco a poco, con sutileza y sin imponer, la convencía de que lo más práctico sería aceptar la residencia, que Alejandro pagaría lo mejor y que así todos estarían más tranquilos. Yo veía a doña Carmen encogerse en su sillón. Su orgullo y seguridad se empezaron a resquebrajar. Hasta llegó a decir en voz baja que quizá ya era hora de no ser una carga para su hijo. Me partía el alma. Lo que vino después confirmó mis peores sospechas. Una semana más tarde, Isabela acudió acompañada por un hombre que se presentó como el doctor Eduardo Salinas, especialista en geriatría. Era un hombre de unos 50 años, con bigote ralo y lentes de fondo de botella. Desde el primer instante me dio mala espina. Isabela explicó que solo venía a hacer una evaluación para asegurarse de que doña Carmen recibiera la atención adecuada para su edad. Doña Carmen replicó que ya tenía su doctora de cabecera, la doctora Patricia Hernández, quien la veía cada 3 meses, y decía que estaba bien. El supuesto especialista insistió. Él era geriatra, podía detectar detalles que un médico general quizá no notaba. El examen resulta ser una farsa. El doctor Salinas no practicó pruebas médicas serias. Planteó preguntas capciosas destinadas a confundir. ¿En qué año estamos? ¿Qué día de la semana es hoy? ¿Cómo se llamaba su esposo? ¿En qué año se casaron? ¿En qué hotel fue su luna de miel? Doña Carmen dudó en detalles que, para cualquiera, son naturales de olvidar. ¿Quién recuerda el nombre exacto de un hotel de luna de miel de hace más de 40 años? Y el doctor apuntaba cada pequeña vacilación como si fuera un signo demoledor de demencia. En su cuaderno escribió notas, y cuando habló con Isabel en privado, escuché desde la cocina fragmentos que helaron mi sangre. Definitivamente presenta síntomas preocupantes: confusión temporal, pérdida de memoria a corto plazo, requiere supervisión constante, no es seguro que viva sola, ni siquiera con una empleada. Recomiendo institucionalización urgente. Cuando Isabela y el doctor se fueron, doña Carmen quedó sentada, en silencio, mirando al vacío. Me dijo con voz quebrada: «El doctor dice que estoy perdiendo la memoria, que ya no es seguro que viva aquí». Yo le aseguré que ese hombre no era sincero, que quizá lo habían contratado para decir precisamente eso. Ella me miró, dudosa, y me costó convencerla de que no todo era cierto. Pero en mi fuero interno sabía que Isabela había pagado a ese doctor para justificar su plan. Revisé las grabaciones, tenía pruebas de las manipulaciones de Isabela, de sus mentiras, y de cómo estaba convenciendo tanto a doña Carmen como a Alejandro de la necesidad de sacarla de su hogar. Sin embargo, necesitaba algo más, una evidencia imposible de ignorar para Alejandro. La oportunidad llegó 2 días después. Don Alejandro tuvo que viajar a Monterrey por una emergencia en una obra, y se ausentaría 4 días. Isabela lo celebró por teléfono. En cuanto supo la fecha, le dije a Isabela, mientras lavaba los platos: «Perfecto, 4 días son suficientes para convencerla de que acepte la residencia voluntariamente. Cuando regreses, todo estará decidido». Ese mismo día Isabela llegó con cajas de cartón y me dijo con naturalidad manipuladora: «Esperanza, ayúdame a empacar las cosas más importantes de doña Carmen. El lunes viene una ambulancia especializada para trasladarla a la residencia Jardines del Pedregal. El doctor Salinas dice que su condición puede empeorar rápidamente. Mejor hacer el cambio ahora mientras todavía está relativamente lúcida». Habló como si todo fuera ya un hecho consumado. Pero cuando fui al cuarto de doña Carmen, la encontré destrozada. Lloraba sobre la foto de su esposo, asida a ese recuerdo como a un último sostén. Ahí, con lágrimas en los ojos y la foto entre las manos,
La verdad se mostró en toda su crueldad. Isabela estaba apretando la operación para arrancarle a doña Carmen lo que más amaba, y la soledad y la confusión implícitas en sus palabras la estaban derrotando.